Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué lindo jueves nos toca hoy día en Voces del Sur. No solo porque tenemos un buen clima, un solcito espectacular. Ay, no sé, y a mí me encanta la lluvia, pero este solcito de hoy día nos da energía para comenzar el día, pero también para seguir con toda la energía nuestro trabajo territorial. Yo le quiero contar a los auditores que no me conocen quizás, que soy candidata a diputada por el Distrito 26, así que he estado corriendo por todo el distrito, recorriendo, conquistando corazones, porque lo importante es entregar nuestro mensaje de la importancia de defender lo nuestro en nuestra región. Y hoy día además estamos muy contentos porque no solo salió el sol, sino que nos trajo el sol nuestra querida ex gobernadora de Palena, Leticia Oyarse, a quien tengo el agrado de saludar, porque nuevamente la tenemos acá en Voces del Sur. Bienvenida, Leti. Hola, Catita, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar aquí acompañándote en este gran programa Voces del Sur, que pretende levantar aquellas voces que normalmente no son escuchadas, liderada por ti, como siempre, haciendo grandes trabajos por la comunidad y ahora, como bien dices tú, candidata por el Distrito 26, Puerto Montt, Cochamó, Calbuco, Maullín, todo Chiloé, más toda la provincia de Palena. Así que tremendo desafío que te has mandado en un momento muy importante, además de tu vida, donde estás esperando a tu primer hijo, a Josecito, que lo vamos a esperar con muchas ansias ahí a que, oye, que venga a cambiar el mundo. El brigadista número 1. Sí, no, se porta estupendo, ya sabe que su mamá va a hacer política, así que ya viene sumiso. Vamos a tener un gran compañero, porque de verdad, primero agradecer a Dios porque realmente me ha permitido estar súper bien en campaña con un embarazo que no es fácil, ¿cierto? Ya no es fácil hacer campaña, digamos, sí, de manera normal, pero ya con un embarazo ha sido un poco una carga, digamos, física, por el hecho de todos los cambios que sufre una mujer, pero tengo que agradecer a Dios porque realmente no me ha bajado ni la energía ni las ganas de seguir trabajando y ha sido un impulso. Es más, le da un sentido distinto a hacer campaña, a entender el por qué uno está acá. De querer cambiar las cosas porque uno quiere entregarle un mejor país también a tus hijos. Así que ha sido muy bonito y, como dices tú, Leti, un gran desafío porque son 18 comunas, ¿cierto?, que además están en un territorio bastante extenso, sí, y uno no puede nunca terminar de dimensionar lo que viven los habitantes de nuestro distrito en cada uno de los rincones, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de conectividad, pero qué importante es recorrer el distrito completo, estar en cada una de las localidades y especialmente en las zonas más aisladas, que por muchos años han sido abandonadas, por muchos años han sido tratados como personas o ciudadanos de segunda categoría por el solo hecho de vivir en zonas aisladas, porque no acceden a los mismos beneficios ni a los mismos servicios que tienen las personas en los sectores urbanos y especialmente los que viven en regiones mucho más grandes o como la región metropolitana, digamos, o las regiones que son más grandes, en donde obviamente el acceso a servicios tan básicos como prestaciones de salud, ¿cierto? No es un problema, pero acá es entre la vida y la muerte. Así es. Sin duda hay una diferencia enorme, ¿cierto? Y es como bien divertido porque finalmente es como un fenómeno que pasa en todo Chile, porque las personas, por ejemplo, de Palena o de Chiloé, que además viven en sectores rurales, versus las personas que vivimos en la ciudad de Puerto Montt, y las personas de Puerto Montt versus las que viven en la región metropolitana, en Santiago, por ejemplo, sin duda son necesidades completamente distintas, donde vemos que a veces en las grandes ciudades nos estamos preocupando de temas que quizás son tan relevantes, pero por ejemplo, las áreas verdes, la iluminación, etcétera, y sin embargo la gente de los sectores rurales está preocupada de cómo llegar al médico, de que le den la hora, de que sus niños puedan ir al colegio, del transporte escolar, de una serie de necesidades que son tan, cierto, características del campo y de la gente que vive en aislamiento. O sea, imagínate Cochamó, que está a solo 3 horas a 1 hora y media de Puerto Varas y a casi 3 horas de Puerto Montt. Sin duda, esa comunidad vive todos los días las dificultades de lo que significa estar a trasmano. Y yo en ese sentido confío plenamente en ti, Katy, sé que vas a poder levantar las voces. Tú vienes de Maullín,
de una familia de un origen bastante humilde, que ha vivido muchas de estas realidades y sin duda estoy confiada y creo fervientemente que vas a poder saber levantar esas voces del sur. Oye, pero yo te quiero plantear algo porque, como tú sabes, yo soy periodista y qué lata que me entrevisten a mí, entonces yo quiero, y nunca estoy en la radio, entonces como que quiero aprovecharme este momento para vivir mi momento periodístico del día. Ah, sí. Entonces, oye, pero de todas maneras, todo lo que quiera Leticia Oyarce, si Leticia Oyarce viene a Voces del Sur, nosotros le damos todo el pase para que pueda tomarse los beneficios y privilegios que quiera. Entonces, claro, ahora yo soy la periodista y me adueño del programa. Ya, muy bien. Tú respondes. Me siento como frente a una entrevista de Tomás Mochati. No, nunca tanto. No, relajado, no hagamos un juego más lúdico, que la gente te conozca desde otra forma, ¿cierto? Cuéntanos un poco, ¿quién es Katy Montealegre? Pero esa Katy, no la de hoy día, la de niña, la de Maullín, la que fue al colegio, el liceo. Cuéntanos un poco para que la gente sepa también, y mucha gente seguramente nos vamos a ver reflejados en tu historia, de cómo alguien desde una ciudad tan pequeñita ha llegado a hacer cosas tan grandes como tú. Oye, me acaba de dar un flashback porque como que empecé a recordar los años del colegio y lo peor es que uno se va dando cuenta que van pasando los años. Sí, no me digas a mí. Yo soy joven todavía, o sea, me considero joven todavía y espero considerarme joven todavía hasta los 50. Pero tengo 33 años y la verdad es que es impresionante cómo pasan los años. Hace unos años atrás era una pequeña niña, ¿cierto?, de la escuela Encarnación Olivares, una escuela, digamos, una escuela municipal, ¿cierto?, de la comuna de Maullín. La estrella que ilumina el Maullín, dice su himno. La verdad es que una escuela bastante pequeña, fue la misma escuela donde estudió mi mamá. Bueno, mi mamá además dirigente social toda la vida, entonces siempre la veía metida en todo, era presidenta del centro de padres, era la... O sea, ella es la culpable. Ella es la culpable porque es una gran líder política, pero además una gran dirigente social, estaba siempre donde las papas queman, en los sindicatos, era presidenta del sindicato, entonces ella siempre tuvo un liderazgo muy marcado y fue ejemplo para mí desde muy chica. Y cuando yo digo me recuerdo a la Cate de 8 años en el colegio, donde mi mamá me hacía participar en todo. Yo era así como, no sé, pero muy miscelánea. Hacía deporte, no era la mejor haciendo deporte, pero jugaba básquetbol. Después aprendí a tocar violín, entonces tocaba violín, tocaba instrumentos. Después me exigían mucho mis papás para que tuviera las mejores notas. Y probablemente es algo que los papás siempre hacen, pero mis papás eran muy, muy exigentes y mi mamá y mi papá siempre me lo recalcaron desde muy chica porque me decían, oye, nosotros no tenemos grandes recursos, no te vamos a poder dejar una gran herencia. Mi única herencia, me decía mi papá todos los días, es los estudios que yo te voy a poder dar, las oportunidades que yo te voy a poder dar. Entonces, si yo te digo que vas a estar en esta escuela y quiero que seas la primera del curso, tienes que ser la primera del curso. ¿Y eras la primera del curso? No siempre era la primera del curso y me retaban harto por no ser la primera del curso. A ver, ¿te sentabas atrás o adelante en la sala? Porque eso es clave. Yo me sentaba atrás todo el rato. O sea, era la desordenada. Es que soy súper desordenada. Me esfuerzo mucho por estudiar. Es más, mi papá, en ese tiempo, para que nos escuchen los auditores, se acordarán también, no había internet como lo conocemos hoy día. No, lo más cercano a esto eran los programas de Encarta. No sé si se acuerdan. Hoy se me cayó el carnet, voy a recogerlo ya. No, pero los programas de Encarta, estos programas que los papás te compraban, además con estos computadores súper antiguos, medio blancos. Entonces, a lo que más accedías era a los libros. Y yo tuve la suerte, y con esto digo de verdad, la gran suerte de tener una tía que era bibliotecaria. Era la persona encargada de la biblioteca de Maullín. Entonces, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaban hasta muy tarde porque de verdad, o sea, con 4 hijos, no te daba con el sueldo de uno solo de los papás. Mi papá es campesino, pequeño agricultor, entonces vive el día a día, hasta los días de hoy vive el día a día de lo que te entrega el campo con los embates del mal clima. Y mi mamá es una dueña de casa, ¿cierto?, que poco a poco fue estudiando y perfeccionando. Ella es técnico en párvulo, ¿cierto?, pero se dedicó toda la vida a ser muy busquilla, a trabajar en todo, y sus hijos tenían que estar en el colegio y luego nos íbamos a la biblioteca. Yeah. Entonces ella nos decía... Ese era como el after school. Claro, así como cuando los papás te tienen que llevar a algún lado para que esperen mientras llegan de trabajar.
y nos llevaban a la biblioteca. Entonces yo tenía, no sé, ponte tú, desde las 3, 4 de la tarde, cuando ya se hizo la jornada extensa, de ir a la biblioteca y me quedaba ahí horas y horas leyendo. Entonces, para mí siempre fue un lujo el poder contar con libros. Mi papá también nos llenó de libros la casa, pero siempre con la enseñanza de que tú tenías que aprovechar las oportunidades y tus talentos. O sea, tú no viniste al mundo aquí a existir, no solo digamos a respirar, viniste acá porque tienes un sentido de vida, porque tienes un objetivo, un propósito y Dios te entregó una serie de valores, de talentos, de capacidades y tienes que aprovecharlos, tienes que entregar lo mejor de ti al servicio de los demás y perfeccionarte en cada una de las áreas que puedas desarrollarte. Y en eso me lo tomé demasiado en serio porque de verdad que traté de hacer desde muy chica todo lo que pude. Era pífano mayor de la banda instrumental, tocaba violín, jugaba básquetbol, era siempre fui presidenta del centro de alumnos, candidata a reina, o sea, de verdad las hice todas. Qué bonito recordar eso porque yo creo que uno lo pasa chancho igual aprendiendo de todo. Y si miro para atrás esa Cate de 8 años, 10 años, 12 años, le diría que me siento demasiado orgullosa de que en ese tiempo haya hecho de todo, porque probablemente eso fue lo que me llevó a estar hoy día donde estoy. O sea, era campeona de debate. O sea, es que de verdad me pongo a recordar. De debate no lo dudo. O sea, imagínate, ¿de dónde no iba a sacar para pelear? Campeona de cueca, o sea, de verdad. Y se lo agradezco a mis papás porque mi mamá era de los que, no sé, había una actividad, era como, Kate, tenés que meterte, ¿no? Bailas y tú lo vayas a hacer increíble, hija, eres la mejor, eres la mejor. Y yo creo que ese apoyo que tú tenés de la familia, de la gente que cree en ti, te hace pensar que puedes. Sí. Bueno, que vas a alcanzar los vemos hasta el día de hoy ahí, tu madre todos los días ayudándote. Oye, la mejor brigadista, ¿no? Sí, una gran brigadista. ¿Y estudiaste en la universidad acá en Puerto Montt o saliste de la región? Estudié acá en la Universidad Santo Tomás y también es una historia bonita porque, y probablemente le va a hacer sentido quizás a muchos jóvenes que son de la región, porque o sea, todos creen que en las familias es muy fácil como que los hijos vayan a estudiar y no es así. No. O sea, en mi realidad en particular, mi papá tiene una edad más avanzada que la de mi mamá. Entonces, cuando tuve que tomar la decisión de qué hijos iban a estudiar y qué no, y si es que le podía dar los estudios a todos sus hijos, yo soy la segunda de 4 hermanos. Mi hermano ya estaba estudiando, entonces el sacrificio de llevar a otro hijo a la universidad era bastante importante. Y justo toca además que mi papá tuvo un accidente muy fuerte en el campo. Se quebró una rodilla en muchas partes, tuvo que ser operado, estuvo mucho tiempo en cama. Entonces... o sea, el sustento de mi familia no estaba para poder cubrir los gastos de una universidad y por sobre todo además mi papá tenía muy la lógica de lo pragmático, entonces me metió en un colegio particular subvencionado, que es el Colegio Salesianos, que además aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a todos mis profesores porque fueron increíbles, y a todos mis compañeros también, porque el Colegio Salesianos es un colegio extraordinario, yo le tengo mucho cariño por los valores. ¿Y cómo lo hacías? ¿Viajabas todos los días? Viajaba todos los días, yo toda mi vida he viajado mucho, viajaba desde Maullín, nos levantábamos a las 5 de la mañana, a las 6 tomábamos el bus. Wow. Nos dejaban justo ahí en Santa Inés para bajar caminando hacia el Salesiano y todos los días nos teníamos que volver también en buses ETM, Empresa de Transporte Maullín. No, haciendo publicidad. No, pero es que le tengo mucho cariño también a la Empresa de Transporte Maullín. Muy pocos saben que es una empresa local maullinense, que siempre ha tenido, digamos, la disposición para que los estudiantes puedan viajar y tener esa conectividad que es muy difícil a veces para los que vivimos en comunas chicas para poder acceder a una mejor educación. Bueno, y cuento corto, en verdad, mi papá lo que quería era que yo estudiara una carrera técnica y me decía... que saliera rápido y que fuera a trabajar. Era como, oye, hija, o sea, estudia una carrera técnica, por favor, y es que si a mí me pasa algo, tú ya vas a tener las herramientas para poder encontrar trabajo y estudiar lo que realmente quieres o una carrera universitaria. Entonces... aunque ustedes no lo crean, soy técnico en contabilidad, además de abogado, y ese técnico en contabilidad me sirvió especialmente porque yo durante todo mi estudio trabajé y estudié. Entonces me tocaba
administrar la caja de un negocio, me tocó tantas cosas, en verdad hice muchas cosas trabajando, hacía pitutos en el INJU, de repente ayudantías, todo lo que pudiera permitir alivianar un poco la carga que mi papá tenía ya con otro hijo que estaba estudiando en la universidad. Además que, aunque ustedes no lo crean, también es un gasto viajar desde como una chica. Claro. Entonces, el arancel, el pago de los pasajes, la comida, la fotocopia. Efectivamente. Entonces, no, y además, efectivamente la fotocopia, porque no pensar que tú ibas a tener, digamos, la plata para comprarte los grandes libros de derecho. No, ni una posibilidad. No, ahora que soy profesional lo puedo hacer y me siento muy feliz de poder hacerlo, pero en mi tiempo era ir a imprimir los grandes libros que y el tenías anillado. que estudiar. Y el anillado. Anillado perfecto. Perfecto, si no se desarmaba claro, entero. Con la mica para que no se te vaya a caer el café encima. Era lo mejor. Así que bueno, y ahí terminé mis estudios en la Universidad Santo Tomás. Terminé, digamos, la carrera de Derecho. Y una vez que ya fui abogado, me tocó asumir el desafío de la Convención Constitucional. Y esto pasó muy rápido, no sé en qué momento. Bueno, eso te quería, yo creo que uno de los hitos más grandes, y ayer tuve la oportunidad de acompañarte, ¿cierto?, en la calle, en los semáforos con la gente. Y hay muchas personas que se recuerdan de ti por la convención. Tenías apenas 28 años. Sí. Y tomaste este tremendo desafío, donde también tuve la oportunidad de acompañarte. Sí. Y me acuerdo que todo el mundo decía, no, si la Katy no va a ganar, no va a ganar, no va a ganar. Y bueno, yo siempre aposté que la paridad te iba a hacer ganar. Sí. Es verdad. Y bueno, y fue así, además en uno de los momentos más duros, yo creo, de este país, sí, por la polarización. Veníamos recién saliendo, no hay que olvidar que la convención fue la salida democrática que hubo para la, entre comillas, paz social que se había quebrado producto del 18 de octubre. Entonces, estábamos sin duda en un momento muy complejo. Además, después vino la pandemia, que más allá de lo político, igual la comunidad, la sociedad, estaba en nuestro país estaba muy castigado en ese momento. Sí. Y bueno, llegaste ahí siendo pequeña en el sentido de edad, de no tanta experiencia a lo mejor en el mundo político, y sin embargo te plantaste como una igual frente a colegas tuyos de la Convención de Derecha que eran tremendos nombres, tremendas personas y con un gran currículum, sí, pero también frente a una contraparte del otro lado que no quería escuchar nada, que venían con una política de la cancelación muy fuerte, y sin embargo, a pesar de todo eso, no nos olvidemos, la gente tiende a olvidarse un poco, o sea, no nos olvidemos la lista del pueblo, una locura, de cómo se inició ese primer día de la convención cuando no querían escuchar el himno nacional, donde no sé si maltrataron es la palabra, pero cuando estaba ahí la representante del CERVEL, ¿te acuerdas? Esta señora que tuvo una rigurosidad profesional y además un temple para poder tratar de sacar adelante ese momento, que muchos lo estábamos viendo por televisión y que era una cosa como, ¿qué está pasando en este país? Y ahí estuviste, y ahí te paraste, y ahí levantaste la voz una vez más por los del sur y por este país. ¿Qué te queda de eso? Como porque uno de repente como que cuando lo está viviendo en carne propia es como que no le toma como el peso, pero los que lo vemos desde afuera, yo creo que humildemente hiciste algo muy grande en ese momento. Sí. Oye, puede que me equivoque en el nombre, pero era María Gloria Valladares. Si no me acuerdo bien, la funcionaria, ¿cierto?, de ese día del TER que estaba presente y que sufre todos los embates de los exconvencionales de la lista del pueblo, de los partidos de hoy día oficialismo. Bueno, es difícil resumir lo de la Convención Constitucional, pero yo lo podría resumir quizás en una palabra que es aprendizaje total. O sea, en los momentos más difíciles donde no era ni cómodo ni fácil defender principios, con 28 años, tal como tú lo dices, o sea, recién saliendo de una carrera profesional, pero con una trayectoria política también. O sea, yo llevaba ya 10 años como dirigente político de la juventud, y me toca asumir este desafío de ser candidata a la Convención Constitucional cuando yo ya había partido, digamos, una campaña previa por la campaña del rechazo. Yo fui directamente por el plebiscito de entrada, por el rechazo, y no porque me opusiera al diálogo de poder construir una mejor constitución o poder abrirse a la posibilidad de una reforma constitucional, sino porque siendo abogada,
sabía perfectamente que era de un populismo constitucional total decirle a las personas que las prioridades y las demandas sociales que ellos tenían se iban a solucionar con una constitución política de la República. En un papel. O sea, con un papel, o sea, el papel lo aguanta todo, pero Claro. varita mágica no es la Constitución, y decirles que por poner más derechos sociales, que son los derechos de segunda categoría, ¿cierto? Nosotros avanzamos desde derechos que son clásicos hacia la construcción de derechos sociales, pero que son finalmente prestaciones sociales, y prestaciones sociales que requieren de un gran impulso de recursos estatales para poder llevarse adelante. O sea, hoy día la Constitución Política de la República establece el acceso igualitario, ¿cierto?, a las prestaciones de salud, y tú dices, oye, preguntémonos si la gente de Llanada Grande, de Pueblo, de, no sé, o sea, de Chaitén, Gualaihue, de Palena. Chaitén, de Palena, tienen acceso igualitario a las prestaciones de salud, porque hay personas que mueren porque una barcaza no llega, porque hay mal clima, ¿cierto? Y se cortaron todas las conexiones y no tienen acceso a sus tratamientos de diálisis. Entonces, si tú me dices, no, es que la Constitución te va a solucionar todos los problemas, o sea, es que dejemos de mentirle a la gente. Y yo partí muy fuerte haciendo campaña por el rechazo con la mirada de que los que tenían que hacerse cargo de esos cambios estaban en otro lugar, en el Congreso, en el gobierno, pero no en el cambio constitucional. Que además, bueno, después de 5 años digo, pucha que teníamos razón, y no deberíamos haber caído, ¿cierto?, en ese populismo constitucional que nos quitó 4 o 5 años de discusión y miles de recursos mal utilizados. Pero en fin. Y no solo eso, que en la raya para la suma, hoy día, 5 años después, estamos peor. Sí, pues, estamos peor, es verdad. Bueno, y yo creo que para seguir conversando de ese tema, podríamos ocupar el segundo bloque porque de verdad que es muy entretenido. El tema constitucional, sobre todo porque ayer estaba viendo algunas frases, esto del plurichile, de la gente que quería cambiar el himno nacional, y yo de verdad decía, wow, la locura que tuvimos que vivir, pero tengo muchas anécdotas, así que no sé si vamos a una pausa. Yo quiero saber los entretelones. Bueno, vamos a una pausa entonces, y en el segundo bloque de Voces del Sur seguimos conversando de este tema tan entretenido junto a Leticia Ollarse, ex gobernadora de la provincia de Yanquihue. Las voces del sur deben ser escuchadas. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos con más análisis y conversación en Voces del Sur con la abogada y ex convencional Catherine Montealegre. ¿Tienes familiares que viven o estudian fuera de Chile? Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre ellos también participan. Recuerda que votar